Ahora sí, ya bienvenidos. Ya vi a alguien por aquí que Buenas tiene nombre de tardes. hombre. Buenas tardes, Karen. Voy a dejar entrar por aquí. Qué gusto estar por aquí con ustedes nuevamente. Gracias por estar puntuales en un jueves donde sé que ya están cerrando de plano todo lo que tienen que cerrar de, de educación. Voy a empezar de lleno para que tomemos el tiempo y por si hay preguntas después, también tal vez logramos tener todavía unos minutos y les doy su jueves tranquilo. A ver, ¿todos logran ver ahí mi presentación? Sí se ve, Bianca. Gracias. Bueno, pues recordamos que a estos talleres de didáctica de matemática empezamos hablando en el primer módulo, hablamos sobre dominio de las matemáticas, ¿sí? La última vez que nos juntamos, que creo que estuvo re bonito y aprendimos un montón, hablamos sobre sentido numérico. Y el día de hoy vamos a hablar sobre el desarrollo de concepto de fracción. Realmente es un reto porque el tema de fracciones en escuela, desde mi punto de vista, es complicado de enseñar y por eso decidí tomar este tema, pero no quiero dejar pasar la oportunidad para hacer un resumen de lo que hicimos en estos meses. Y recordando un poquito que para asegurar que nuestros estudiantes dominan las matemáticas, nuestro banquito que sustenta toda nuestra educación y lo que planificamos debe tener esas tres patas que son, una, la comprensión conceptual. Necesitamos asegurarnos que nuestros estudiantes entiendan el concepto matemático que estamos enseñando. Aparte de, también necesitamos, déjenme ver que no me avanza, la fluidez procedimental. Hablamos que aparte de entender el concepto, los estudiantes necesitan tener cierta fluidez y aquí era donde además es importante que hay ciertas áreas matemáticas que necesitamos memorizar. No quiere decir no comprender y solo memorizar, pero en efecto necesitamos memorizar para poder liberar ese espacio del cerebro de memoria de trabajo y que el estudiante pueda llegar a procedimientos más complejos y poder resolver. A veces el estudiante se queda en la multiplicación, en la tabla de multiplicación y no logra avanzar. Y por último, no debe dejar de existir en todo lo que enseñamos la aplicación. El que los estudiantes puedan aplicar en una situación real lo que están aprendiendo. En nuestro módulo 2 hablamos sobre el sentido numérico y cuán importante era el desarrollo del concepto de número. Hablamos que en muchas ocasiones seguimos viendo en nuestra escuela primaria niños de sexto primaria, quinto primaria, contando con los dedos. Y entonces nos ubicamos un poquito en estas tres etapas y en la importancia que le tenemos que dar para que los estudiantes lleguen a esta última etapa que es de descomposición. Primero es contar todo, cuentan uno a uno, después ya agarran una base y siguen contando, pero nuestra meta es que sin importar la edad que estamos atendiendo, así estemos dando básicos, si nosotros detectamos a un niño, a un joven que no ha desarrollado el nivel de descomposición de números, debemos dar esa mía extra para llevarlo a ese punto. Siendo egoístas, nos va a facilitar la vida a nosotros. Porque un niño que todavía está en las primeras etapas de conteo, pero que nosotros
solo lo dejamos pasar y le queremos enseñar conceptos más complejos, nos va a costar muchísimo. Entonces, mejor establecemos bases, establecemos fundamentos, le facilitamos la vida a él, nos facilitamos la vida a nosotros. También en el módulo 2 hablamos de algunas actividades. En este tiempo hablamos de 3 actividades que eran muy importantes utilizar mientras estamos desarrollando el sentido numérico. Uno era contar, con lo que aprendimos que significa contar, que no solo era de 1 a 100 y de 1 en 1. Manipular números, lo que estábamos diciendo, descomponer, armar, desarmar. Y también hablamos de entrar a resolución de problemas. El día de hoy retomé un poquito lo que hablábamos de dominio de matemáticas, pero también leyendo un poco yo dije, no, tenemos que agregar una actividad más. Y no se nos tiene que olvidar que después de resolver problemas es muy importante que fomentemos la discusión entre los niños. ¿Qué tipo de discusión? ¿Cómo resolvieron? ¿Es esa respuesta lógica o no es lógica? Fomentando la discusión va a ser la única forma o de las pocas formas que vamos a hacer que el niño piense cómo hizo las cosas. Ellos resuelven y dan una respuesta y se preocupan si está buena o está mala. A veces ni se preocupan si está buena o está mala. Pero con la discusión va a ser la forma de hacerlos pensar si está correcto o está incorrecto. Si está incorrecta, pero está lógica la respuesta, ¿sí? Y cómo llegaron a esa respuesta. Entonces, decidí hoy agregarles ese pasito para que ustedes lo tengan ahí. Y bueno, y ahora sí, voy a pasar a nuestro tema de hoy, que es desarrollo del concepto de fracciones. Habiendo tanto en matemática de qué hablar, ¿por qué elegí este tema de los 3 que podíamos tocar? Quiero mostrarles esta copia del Journal de Wall Street, es hace casi 10 años, en el 2013. Pero este periódico de Nueva York, que publica información sumamente importante, se tomó a hacer un artículo únicamente para hablar de las nuevas formas de enseñar fracciones. Algo importante tiene que haber ahí en las fracciones para que sea parte de lo que leen los políticos, de lo que leen los de economía, de lo que leen los negociantes. Había que meter algo ahí de cómo enseñar fracciones. Y el artículo empieza así. Muchos estudiantes navegan bien en matemáticas hasta 4º grado, más o menos. Luego, chocan contra una pared. Y después dice fracciones. Me llama mucho la atención. Primero quiero aclarar que esto hace 10 años. Las fracciones empezaban a introducir ya como fracciones en 4º grado. A partir de este movimiento que se metió también no solo en la comunidad educativa, sino también toda la parte de economía, porque se estaban dando cuenta que algo estaba pasando en la formación de los estudiantes que no alcanzaban los estándares que se quería alcanzar y entonces no estábamos formando nuevos matemáticos, nuevos científicos, nuevos economistas. Entonces, ellos deciden que las fracciones se tienen que empezar a armar el concepto desde antes. Finales de 2º, primaria, principios de 3º. Pero para este entonces el concepto de fracción se empezaba a enseñar en 4º grado. Y ellos lo están presentando como una pared ante la que un niño que muy probablemente iba bien en matemática se fue a chocar. Y entonces, los quiero molestar. Ay, perdón. ¿Con qué por chat me respondan esta pregunta? ¿Cuál es su primera reacción después de leer esto? Yo puse unos ejemplos para que no tengan que escribir un montón. Puede ser incredulidad, ¿será que
tan fuertes son las fracciones y que les frenan todo. Puede ser aceptación, sí, lo vemos una y otra vez. Puede ser, no, las fracciones no pueden ser. Negación, no pueden ser tan difíciles. Sorpresa, yo no había visto el tema de fracciones como algo tan relevante. A ver, por favor, y si tuvo otra sensación, por favor, siéntanse en libertad de escribírmela. Me gustaría ver qué están pensando o qué emociones están generando esto. Identificada, dice Denise. Doy clases en básicos y los niños aún les tienen miedo. Exactamente. Tania dice, las operaciones combinadas con fracciones les aturde y desde el inicio tienen la mentalidad que las fracciones son difíciles. ¿Alguien más que por ahí quiera escribir? Aceptación 100%. Creo que el concepto de fracciones se complica cuando no se ha entendido los números naturales. Gracias, Daniel. Negación. Me encanta el tema y le transmito mi alegría por el tema. Y como así debe ser, Karen. O sea, realmente lo que nosotros le transmitimos a los estudiantes es lo que ellos van a agarrar. Y algo importante es que muchas veces nuestros niños vienen de otras escuelas anteriores, ¿sí? Entonces ya lo recibimos con miedos, ya lo recibimos con lagunas y entonces es ahí donde debemos saber esa parte emocional del estudiante, cómo encaja con lo que estamos aprendiendo, ¿sí? Y entonces voy a continuar. Tengo otro por ahí. Concuerdo, hay una predisposición a creer que es un tema difícil de aprender. Otros comentarios por acá. Trabajo con ciclo 1 y desde ese nivel les enseño las fracciones con frutas, verduras y comida. Les encanta fraccionar. Gracias, Esme. Preocupada. A mi nieto le ha costado. Ahora pienso que sí se trata de algo general o de la forma que le enseñan. Soy maestra, pero de otras áreas. Hasta para los maestros que somos de mate, es un tema complejo. Así que ánimo, Ninette. Sorpresa. Puede que el alumno piense que sea difícil y resulte lo contrario y viceversa. Y en efecto, es nuestro trabajo que resulte lo contrario. Negación, ya que no les gusta el tema, pero cuando uno les explica de otra manera, llegan a decir, ya entendí, me lo han dicho en básicos. Pero dése cuenta, Elizabeth, le llegan niños a básicos donde usted tiene que regresarlo a conceptos de fracciones. Y entonces, ahora sí voy a continuar. ¿Por qué es importante entender fracciones y por qué es un tema tan relevante para matemáticas? Miren, esto es un estudio del 2012 de la Universidad de Carnegie. El conocimiento de un niño de las fracciones en quinto grado predice el rendimiento en las clases de matemáticas en la escuela secundaria. Si evaluamos fracciones en quinto primaria, nos puede predecir cómo le va a ir en matemática en secundaria. Y esto es más importante aún, incluso después de controlar el coeficiente intelectual, el rendimiento de lectura, la memoria de trabajo, los ingresos familiares, la educación y el conocimiento de números enteros. Se controla eso y a pesar de controlar esas otras variables, el conocimiento de fracciones puede predecir cómo un estudiante va a rendir en la escuela secundaria en matemáticas. Y entonces, el doctor Ziegler, que fue quien llevó a cabo este estudio, dice, si los estudiantes no entienden fracciones, es literalmente imposible que entiendan álgebra, geometría, física, estadística, química. No entender fracciones cierra muchas puertas para los niños. Un niño que no entiende fracciones muy probablemente no se va a tirar a ser físico, astrofísico, economista, que al final es a lo que le estamos tirando en estos tiempos y no que nos sigan saliendo más youtubers y tiktokers, que está bien, pero no queremos que toda la población
se dedique a eso. Necesitamos científicos, necesitamos gente que resuelva todo lo que viene, porque al final es nuestro futuro, ¿sí? Estos niños se van a hacer cargo de nuestro futuro. Y entonces retomo el artículo de Wall Street y dice, ¿se recuerdan que mencionaron que las fracciones era una pared? La pared está a punto de hacerse más alta. Con el dominio del tema visto como un trampolín crucial para progresar en matemáticas, los estándares federales están aumentando el énfasis en las fracciones a partir de tercer grado. Entonces, estaban cambiando la forma de enseñar fracciones. Y dice, las pruebas nacionales muestran que casi la mitad de los estudiantes de octavo grado, segundo básico, no pueden poner 3 fracciones en orden por tamaño. A ver, primero recordemos que es Estados Unidos. No quiere decir que son los másters en educación, porque sabemos que hay otros países que están mucho mejor. Pero comparado con Guatemala, sí están mucho mejor. Y si en Estados Unidos casi la mitad de los estudiantes de segundo básico no podían ordenar 3 fracciones, es un tema relevante para que nos tomemos el tiempo y decir, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo mejoramos esto? En otras palabras, casi la mitad de los estudiantes que se evaluaron no podían resolver un ejercicio como este. Y entonces, por favor, en el chat agradeceré que ustedes se puedan tomar el tiempo de resolver esto. Ordena de mayor a menor. Me tienen que poner A, B o C. Y vamos a tomarnos un tiempo corto. Cuando estén listos, por favor, empiecen a poner su respuesta. A, B o C. Ok. Voy a esperar un rato voy a continuar a pesar de que no todos hemos resuelto. Pero cuando llevábamos casi un minuto para resolver esto, entiendo que algunos están entrando y todo, teníamos un cuarto de los que estamos aquí metidos ya con la respuesta, con un minuto. Quiere decir que nos tomó un buen tiempo analizar esta parte y decir, todos los que escribieron sabemos que es la B, ¿verdad? Y después vamos a entrar a ver cómo lo pensaron. Pero lo primero que quiero que vean es que para ordenar unas fracciones, que debería de ser bastante rápido, a nosotros nos ha tomado un tiempo de un poco más de análisis, ¿sí? Y si nosotros pensamos que le deberíamos de dar a nuestros niños 3 veces lo que nosotros nos tardamos resolviendo un ejercicio, quiere decir que uno de nuestros niños debería estarse tardando 3 minutos resolviendo este problema, cuando debería de ser una comparación
como lo hacemos con números enteros o naturales. Y entonces, voy a continuar. Sabemos que lo que el estudiante aprende definitivamente se relaciona directamente con el maestro y fue lo que hablamos en la primera conferencia que estuve con ustedes, no todavía en los módulos, sino la primera conferencia. El maestro es uno de las principales variables que logra hacer un cambio en la vida de los niños, ¿sí? Entonces, nosotros somos una variable relevante en la educación de los niños, en cómo ven las matemáticas. Entonces, estoy de acuerdo con nuestras compañeras que decían, le entran con miedo, pero de ahí les gusta. No, porque les enseño desde chiquitos y les encantan fracciones. Eso es lo que tenemos que lograr. Y a los que tenemos grados más grandes, que ya recibimos niños con miedo, necesitamos retomar algunos conceptos. Pero en general, es difícil enseñar y aprender fracciones, ¿sí? Hay estudios sobre enseñanza de fracciones porque es complejo. Y la primera razón es porque la notación común de fracción casi no la usamos en la vida cotidiana. El 1/3 casi no lo usamos. Por ahí decimos 1/3 de taza, media cucharadita de algo, y lo vemos en las recetas. Pero no es algo que se use constantemente, según nosotros. ¿Por qué? Cuando hablamos de la hora, decimos 5:45, 3:30, ¿sí? Estamos hablando de fracciones. Los porcentajes son centésimas. Estamos hablando de fracciones. Pero sabemos que los porcentajes también son un contenido que no se entiende totalmente, ni siquiera en nuestra población adulta. Me hicieron un descuento del 15% y usted ve ahí al vendedor echándose con su calculadora y el que va a comprar solo le dice, ah, bueno, ¿sí? El metro, milímetro, centímetro, realmente son fracciones. A ver, hay evidencia de conceptos erróneos al momento de aprender fracciones. Y a estos conceptos erróneos se les ha llamado construcciones limitantes sobre fracciones. Y lo que nos pasa es esto. Hasta tercer grado, llamémosle, los niños están acostumbrados a hablar de números enteros, ¿sí? Y entonces pasan este tipo de cosas. Cuando nosotros multiplicamos enteros, ¿qué pasa? La respuesta siempre es mayor. Es más, muchas veces hasta le decimos a los niños, mire, cuando usted multiplica el número, le tiene que salir más grande. A veces se los decimos. ¿Y qué pasa cuando les queremos presentar fracciones? Los ponemos a multiplicar fracciones y resulta que esa idea que para nosotros era muy clara y era una ley, cada vez que yo multiplico dos números, el número se vuelve más grande. Cuando estoy hablando en el conjunto de números enteros. Pero cuando yo me paso a las fracciones, esta regla ya no es así. Quiere decir que esa limitación de concepto que el estudiante tenía por estar trabajando solo con un grupo de números, la aplicó en otro grupo de números y ya no le suena tan lógico. ¿Cómo va a ser que me salga algo más pequeño cuando yo multiplico? ¿Por qué? Es complejo comprender esa parte. Y entonces les quiero hablar ahorita sobre algunas construcciones limitantes que nuestros estudiantes traen. Porque este es el primer paso para nosotros saber dónde empezar a enseñar. Si yo no sé lo que ellos ya traen en su cabecita, no puedo, seguir enseñando más.
De acuerdo, voy a contestarle a Sergio. ¿En qué grado considera que es propio el aprendizaje de fracciones? Muchos libros de matemática de segundo primaria ya incluyen ese contenido. ¿Lo cree apropiado? Sergio, con gusto, si me escribe, le voy a mandar una, ¿cómo se le llama esto? Una línea de aprendizaje. En efecto, desde segundo grado, ya tenemos que tener los conceptos previos para entrar a fracciones, pero son los conceptos previos que nos da la división. Según esta línea hecha para sentido numérico, puede empezar a finales de segundo y principios de tercero. Lo que usted tiene que tener cuidado, y lo hablábamos desde la vez pasada con conteo de números y sentido numérico, es que ahora los libros ya nos están trayendo todas estas reglas que se ponen a memorizar a los niños y no se entiende lo que está haciendo. Entonces, nuevamente, como diría Daniel, no es que esté haciendo propaganda, pero revise un poco los libros de Santillana, perdón, de Piedra Santa. Y Daniel los ha trabajado muy lindo y trae todo el concepto y puede ver. Con gusto les comparto la línea, pero por favor recuérdenme, no se las compartí hoy porque la tenía que traducir de inglés a español y no me dio tiempo. Pero sí existen conceptos que deben darse desde segundo primaria, que es división. No estamos hablando de reglas. Si vamos a enseñar con reglas, ustedes lo podemos enseñar desde segundo, pues. ¿Sí? Si enseñamos con reglas, ay Dios, si solo es marche con un pie y cambio por el otro. Pero cuando ya los hacemos pensar, por favor, también está Guatemática. Guatemática es, ¿sí? Están muy bien pensadas las formas de enseñar y de pensar. A eso es a lo que nos tenemos que tirar. Yo lo enseño hasta quinto primaria. Los niños antes enseñan todo el sentido numérico de aprendizajes previos. En el colegio manejamos guía problemática y en mi grado se establece una enseñanza hasta este grado. Interesante, Sergio, que hasta quinto primaria entran en fracciones. Les soy sincera, a raíz de estos, sí se aconseja tercero primaria, no con una profundidad, pero sí ya empiezan a manejar fracciones unitarias en tercero primaria, fracciones comunes como tercios, medios, décimos. Y entonces, échale un vistazo, no solo la línea que les voy a mandar, sino en su momento también la UNESCO y el Banco Mundial sacó se llama Global Proficiency Framework. Y ahí está junto el de mate y el de lectura. Revísenlo. Es igual que álgebra. Creemos que empezamos a enseñar álgebra hasta en sexto o básicos, pero hay conocimientos previos que deben darse desde cuarto, primaria, quinto, que nos van a ayudar para el álgebra. Entonces, posiblemente ya la enseñanza de fracciones como tal, sí se necesita un poquito más de abstracción, pero hay conocimientos previos básicos que se pueden dar desde antes si los enseñamos bien. ¿Sí? Entonces, échense una revisadita y me sirve que me manden un mensajito para que les mande esa línea de aprendizaje. Y bueno, y como les contaba, ha habido investigación sobre esto, o sea, ¿por qué es un tema tan complicado de enseñar y de aprender? Y por eso es que salieron estos conceptos limitantes que le llaman. Y existen varios conceptos erróneos que muchos niños traen y por eso es que nos animamos a enseñarlos como parte de la investigación. Y una es que los niños se quedan con el esquema de números enteros. O sea, no logramos mostrarles a los niños que es diferente, que son partes, ¿sí? Y entonces, si ustedes se dan cuenta en los ejemplos que les puse aquí, miren este niño. En el último dice 3/4 más 3/4. Y él puso 6,8. O sea, sumó 3 más 3 y sumó 4 más 4. Y él puso 6,8. Los trabajo como números enteros. Nos pasa lo mismo cuando nos suman el denominador.
Los niños suman. Los trabajan como un conjunto de números enteros. ¿Sí? Miren este niño, el que está como en vertical. Un cuarto dividido 2. El un cuarto lo agarro como que era 14. ¿Sí? Él no logra ver que existe una linita que separa dos números porque él los está trabajando simplemente como números enteros. Ahorita les pongo mi correo. No, ¿saben qué? Un WhatsAppazo, más fácil, con alguien que me escriba, yo me recuerdo y lo subo a estas guías que nos está haciendo el favor, Flor, de subirlas en Piedra Santa para poderles pasar esa línea de enseñanza de las fracciones. Lo otro, y hasta busqué la imagen, porque es la bendita imagen del pastel o de la pizza. Exposición limitada a contextos parcialmente enteros. Sí, enseñamos que una fracción es una parte, pero una parte de un entero. ¿Y no les pasa que cuando ya tenemos que pasar a fracciones impropias o números mixtos, el niño no logra entender de dónde salen más partes? Porque solo eran las partes de un entero. Porque los hemos expuesto únicamente a ejemplos con partes de un entero. ¿Sí? Por eso es que se llama limitante, porque solo les estamos dando como una parte del concepto. Les agregué esto porque existe investigación. No logré alcanzar el porqué de que resulta mucho más comprensible para los niños trabajar con recta numérica. Ubicar las fracciones en recta numérica les ayuda mucho más a ver que hay enteros, que pueden haber partes dentro de los enteros, ¿sí? Que trabajar únicamente con la bendita imagen del círculo, del cuadrado, del pie, de la pizza, ¿verdad? Entonces, yo seguiría el consejo. Parece que trabajar con recta numérica funciona mucho mejor. Otro que por forma como enseñamos, limitamos a los niños en la construcción. A mí me encanta hacer esto cuando enseño fracciones. Es así como, tenga una hoja, parta la mitad y que tiene dos mitades. ¿Y qué pasa si queremos volver a partir a la mitad? Y resulta que fantástico, tengo cuartos, ¿sí? Y ni necesitamos material de decir, necesito bloquecitos, necesito legos, necesito esas fracciones que son lindas, que hasta vienen cortaditas. Y yo trabajo con esto y me entienden, cuartos, parto la hoja en octavos. Sin embargo, este mi ejemplo que a mí me encanta tiene una limitante, porque los niños se quedan partiendo mitades. Ahorita le leo Sergio hoy. Y entonces, partimos cuartos, partimos mitades, partimos octavos, porque es lo más fácil, gráficamente. Es más, la Conferencia Nacional de Profesores de Matemática dicen sí, hay que usar con manipulativo. Y estoy medio leyendo, Sergio, que eso es lo que usted está diciendo. Hay que manejar manipulativos. Sí, nos ayuda muchísimo. Lo que tenemos que tener cuidado es de que estos manipulativos no los encierren tampoco en este conocimiento de la mitad. Porque cuando le decimos a unos niños y nos pasa esto, ok, ahora miran esa barra de ahí abajo, pártamela en 3. Y no les pasa que hacen esto. Parten a la mitad. Y esos son tercios. ¿Sí o no? No les logro ver caritas a muchos, pero a mí me pasa muchísimo. ¿Sí? Parten mitad y sacaron 3 pedazos y esos son tercios. Porque nosotros nos limitamos a ese conocimiento de mitad tras mitad tras mitad. Nuevamente, limitarles la perspectiva visual. Normalmente usamos la primera mitad que aparece en ese rectángulo. El rectángulo partido a la mitad. Realmente introducimos otra forma de partir mitades, como está el otro ejemplo. Y esto no solo nos pasa en fracciones.
Eso nos pasa en la mayoría de imágenes que presentamos cuando estamos explicando un tema. Y no quería dejar la oportunidad de pasarles esto. Nos pasa con el bendito triángulo rectángulo. Este siempre es nuestro triángulo rectángulo. Generalmente tenemos el ángulo de 90 en esa posición. Y de ahí venimos y les cambiamos el ángulo al niño y el niño no sabe ni para dónde agarrar. Entonces, esa representación visual que le damos a los niños, tenemos que asegurarnos de que sea enriquecedora, que no les limite el concepto que ellos pueden tener. Y entonces, no solo los niños ya traen cierta inclinación de conceptos limitantes, que esa no hay de otra, o sea, hay que empezar por números enteros y de ahí pasarnos a fracciones. Entonces, de por sí ya tenemos que luchar contra esas ideas preconcebidas que ya traen. Sino que encima de, y vuelvo al Journal de Wall Street, dice, las lecciones luego pasan a memorizar reglas paso a paso para sumar, restar, multiplicar y dividir. Y entonces voy a regresar al ejercicio que hicimos. ¿Quién me dice, sin pensar, cuál es la regla que normalmente los niños se saben para ordenar fracciones? ¿Me la puede escribir? ¿Qué los ponemos a hacer? Que iguales denominadores, que traten de ir amplificando de tal manera que todos los denominadores sean iguales y comparen solo numeradores. Muy bien. Les pedimos que amplifique, pero ahí todavía les estamos pidiendo, bueno, llegue a fracciones equivalentes para comparar, ¿verdad? Gracias, Daniel. Multiplicar en cruz. Multiplica en cruz y vemos si son fracciones equivalentes, vemos cuál queda más grande. ¿Qué otra opción? Divida. Divida, saque un decimal y de ahí compara los decimales. ¿Sí? No les estamos enseñando a pensar en términos de fracción. Les estamos pidiendo que cambie la fracción a un número que a ellos les parece más conocido, que les dé menos susto, como decían ustedes, que les dé menos miedo. No los estamos enseñando a pensar. Creo que la parte de amplificación es un buen pensamiento, pero ¿quién me dice qué es lo que esperaríamos que un niño piense al ver esto? Y que los ordene. Así como están los denominadores. ¿Alguien se anima? Me voy yo rapidito lo que yo esperaría que un niño piense. Bueno. 7/15 está pegadito a la mitad, ¿sí o no? Un poquito antes de una mitad. ¿Sí? Entre el 0 y el 1, un poquito antes de una mitad. 2/5 también es menos de una mitad. 9/10, cercano. Gracias, Daniel. Vea cuál representa más cerca de la unidad. Ese 9/10 está cerquísima de la unidad. Es mi más grande. ¿Sí? Ahora, 7/15 y 2/5. ¿Cuál estará más cerca de la unidad? Bueno, si el niño sabe que los quintos son partes más grandes, porque solo partimos en 5 y no partimos en 15, ¿verdad? Gracias, Wendy. 7/15 está más cerca. Y por último, esos 2/5, ¿sí? El niño tiene que sentirse cómodo
de poder analizar qué es lo que está pasando ahí, sin hacer un procedimiento algebraico que él no entiende. Porque está bien, ok, divida, 7 partido 15. El niño sabe por qué está haciendo eso. Está entendiendo el resultado que le está dando, o al final nos llegan a tercero básico y nos dicen cuál era el procedimiento para ordenar fracciones. Porque lo que se aprendieron fue procedimiento. Nunca entendieron qué era lo que estaba pasando. Nunca entendieron por qué había que multiplicar cruzado. ¿Por qué se multiplica cruzado? Y es parte de lo que nosotros como docentes tenemos que asegurar. Y entonces, nada parecido a la realidad. Nuestras reglas que utilizamos generalmente para enseñar fracciones y que con mucho cuidado, muchos libros las traen. ¿Nos facilitan la vida de maestro? Sí. Vaya si no, memorícese las reglas. Pero al final, y por eso empezaba yo con la importancia de fracciones, un niño que no entiende fracciones no va a poder ser físico, no va a poder ser economista, no va a poder ser estadista. Así de simple. Estamos limitando las oportunidades del niño. Y entonces, considero que en la parte de fracciones debe haber mucho análisis más que memorizar procesos exactos. Y eso es estrategias de pensamiento. Y entonces les traigo algunos ejemplos. A ver, para que ustedes participen también, soy padre de familia, ¿existe algún sistema lúdico para aprender matemáticas? Ya hay un montón, Harold, y ahora hay muchos como que en línea para poder jugar y todo. De por sí las matemáticas son un juego, es otro lenguaje. Entonces lo animo a que usted, aún haciendo los ejercicios de la tarea, es toda una lógica y a los niños les encanta. Cuando entienden, logran amar matemática. Entonces, sí, hay bastante. Pero voy a continuar. Contar el número de piezas del número total de pedazos. ¿Para qué ponemos a hacer los niños ahí? Para encontrar fracciones equivalentes, para multiplicar fracciones, para dividir fracciones o para averiguar qué parte del todo es una fracción. Les damos la receta y entonces les decimos, para usted escribir la fracción, cuente cuántos están ahí en amarillo. 1, 2, 3. Y el amarillo usted lo pone arriba. El 3 lo pone arriba. Estamos tratando el 3 como números enteros. ¿Sí? Nosotros mismos, como se lo estamos explicando. Ahora cuenta el total de pedazos que hay y lo pone abajo. ¿Sí? Y estamos hablando de dos números enteros por separados, ni siquiera estamos explicando esa relación entre unos y otros, y de ahí tenemos respuestas como las que les enseñé anteriormente. O un niño que se le olvidó cuál iba arriba y cuál iba abajo, nos resulta poniendo que eso es 8/3. Porque contó uno, contó el otro y se me olvidó cuál iba arriba y cuál iba abajo, porque no entiendo qué está pasando. ¿Sí? Y esto es importante porque esto nos dice hasta, el niño no sabe ni nombrar esta fracción. ¿Sí? Bendita regla para multiplicar, ¿sí o no? Mi intención aquí era que adivinaran, ¿oyeron? Por eso es que están en desorden. La primera va con la ay, era D, la de abajo, perdón. Esta segunda me quedó igual, es la B, es la regla de la regla de multiplicación. ¿Y qué les decimos? No se preocupe, para multiplicar, ay no, perdón. Esto es para amplificar, ¿sí? Encuentre fracciones equivalentes. Multiplique el de arriba y el de abajo por el mismo número y usted ya encontró la fracción equivalente. Y el niño no sabe qué está haciendo. Primero no sabe ni qué es el de arriba ni qué es el de abajo, él solo sabe que si multiplica los dos por el mismo número la va a tener buena. ¿Sí? ¿Qué más hacemos? Multiplique los de arriba y multiplica los de abajo. Esta es la B, nuestra regla de la multiplicación. Usted multiplica los de arriba, multiplica los de abajo. Y como el niño no entiende por qué, nos hace lo mismo en la suma.
¿sí? Los de arriba con los de abajo, porque son dos números separados, dos enteros separados. A ver, Georgina, en realidad toda la matemática es analítica, no puede ser memorística. Exacto. Existen diversos caminos para resolver ciertas operaciones. Como docentes debemos ser desarrolladores de pensamiento crítico no memorístico. Y esa es la idea de estos 3 talleres al final. Y por eso era que yo empezaba con nuestro banquito. Tiene que tener la pata de la comprensión del concepto. Sin eso, puede tener fluidez el niño de procedimental, pero no entiende lo que está haciendo. Y podemos decir, o multiplicación cruzada para dividir, ¿sí? Tenemos hasta una ley que decimos la ley del sándwich para dividir. Y los niños ya saben que lo que tienen que hacer es producto de extremos, producto de medios. O lo más fácil que sería, démosle vuelta a la última fracción y multiplica. Es más, el niño no sabe por qué en una división está multiplicando. Porque le decimos, denle vuelta a la segunda y multiplica. ¿Sí? Entonces, las grandes ideas que sustentan un sólido sentido de fracción. Uno es, tiene que comprender una fracción. Los niños muchas veces no han entendido qué es una fracción. Y nuestro cerebro de adulto está mucho más maduro. Para nosotros decimos es que no es posible que no entienda. Sí, sí es posible. Sí, sí es posible y cuesta. ¿Sí? Nombrar fracciones y notación de fracciones. Que ellos entiendan que en el ejemplo anterior no era 8/3, sino era 3/8. Que el denominador realmente es el nombre del número, porque son octavos, son décimos, son centésimos, es el nombre del número. Necesitan aprender a comparar fracciones. ¿Sí? Entiendo que a veces tenemos el currículo aquí en el cuello y la comparación de fracciones es bien complicada, lleva tiempo que los niños entiendan. Necesitamos darles el tiempo. Equivalencia de fracciones y después entramos a operaciones. Y entonces, quiero hablar un poco, ¿se recuerdan de la primera idea que sustenta un buen entendimiento de las fracciones? Es el concepto de fracción. Hay 2 constructos importantes de la idea de fracción. Y es esa relación entre la parte y el todo. No es el número de arriba y el número de abajo. Es la relación entre una parte y el todo. ¿Sí? Entonces, el estudiante tiene que entender que en un cuarto es una parte que pertenece al todo. Y que si yo repito ese número fijo, voy a llegar a un todo. Hay niños en básicos que no entienden esa parte. Usted les dice 1/2 más 1/2 y se quedan. No sé. Aquí me estoy yendo a cuartos. E inténtenlo. 1/2 más 1/2. Se quedan pensando. Cuando es algo que ellos ya deberían de tenerlo, como qué son las tablas de multiplicar. Un consejo cuando estemos hablando de presentar fracciones es enseñarles todos los significados que tiene una fracción. Aquí solo estoy dando unos ejemplos. Sí, es una parte de un todo, donde un todo puede ser un solo objeto. Pero también es una parte de un todo cuando ese todo es una colección de objetos. Saben que es algo tan simple, pero cuando les ponemos con la pizza nos responden la fracción. Pero si les pongo el dibujito de las pelotas y les digo escríbame la fracción de la relación de las pelotas azules a la negra, no sé, porque ya les puse más objetos. También les tengo que enseñar que una fracción puede ser una relación o una razón. En este caso es una mezcla, cuántas partes de arena y cuántas partes de otra cosa, pero puede ser cualquier cosa. ¿Cuántas operaciones tengo en serie 1 y cuántas operaciones tengo en serie 2?
para sacar su nota total, ¿sí? Y por último, que es un número. Una fracción es un número y lo puedo poner dentro de una recta numérica. No está separado de los enteros. La fracción es un número. ¿Qué es necesario? ¿Qué necesario es comprender la relación en una parte con el todo para entenderlo después con más de un todo? Exacto. Si los estudiantes entienden que es la parte de un todo, ¿sí? De un todo cuando es un elemento, después puedo decir que hay más enteros, ¿sí? Y creo que aquí está la riqueza de usar la recta numérica. Y entonces, hablábamos un poquito aquí de cuándo empezamos a enseñar, ¿sí? Para enseñar equivalencia, que es otro de los conceptos que tenemos que enseñar, el niño debe saber el nombre de la fracción. Pero el nombre de la fracción no memorizado o no por mecanismo, sino porque lo entiende, ¿sí? También debe conocer que existe equivalencia. ¿Saben cómo entienden súper bien equivalencia? Cuando ustedes les dicen, repártanse esto entre 3. ¡Ja! Vaya si no se van a quedar con lo mismo. Este chocolate entre 3. Ellos hacen lo que sea con tal de que todos tengamos lo mismo, ni modo que le voy a dar más al otro. Eso es equivalencia. Cuando los ponemos a compartir, a repartir, ellos se encargan de la justicia, que sean partes iguales. Ahí ellos empiezan a entender que lo que tiene él equivale y es lo mismo a lo que tengo yo. Y ese concepto de equivalencia es importante para enseñar fracciones. ¿Cómo enseñamos conceptos de equivalencia? Sacando fracciones de una fracción. Empezar a encontrar mitades. ¿Sabe qué? Tengo 1/3 de pastel. Divídanselo entre 2. ¿Cuánto les quedó? ¿Sí? Y también lo que hablaba un poquito, se me fue el nombre de quien escribió, que una fracción puede ser de un entero, pero puede también ser de una colección. 1/3 de 60 minutos. 1/3 de mi docena de fresas. ¿Sí? Una fracción puede ser de una colección. Y aquí ponen el papel y dobleces para aprender equivalencias es lo máximo. Sí, porque nos quedan mismos lados de todo. Después ya podemos pasar, ya que tenemos concepto de fracción, comparar fracciones, equivalencia de fracciones, ordenar fracciones. Ya que tenemos todo eso, va, está bien. Pasemos a operaciones, ¿sí? Y como consejo, para sumar, para entrar a la suma y resta de fracciones, necesitamos combinar partes de un todo, ¿sí? Y después empezar con sumas repetidas, ¿sí? ¿Qué partes me forman un todo? Ah, 1/4 más 1/4 más 1/4 más 1/4 me forma un todo, ¿sí? Empezarlos a hacer este ejercicio. Hacerlo a la inversa. Si tengo 1/4 más 1/4 más 1/4, ¿cuánto me falta para un todo? Que ellos completen ese todo, ¿sí? Sumas repetidas de la misma fracción. Les va a hacer entender esa parte, ¿sí? Nuevamente, conocimiento de equivalencia, crear fracciones equivalentes y luego ya nos ponemos con cantidades que no tienen las mismas unidades, ¿sí? Pero necesitamos desarrollar este conocimiento de que yo no puedo sumar 1/2 más 1/4. ¿Por qué? Porque no son del mismo tamaño, no tiene la misma unidad. Yo no puedo sumar, nos decían chiquitos, peras con manzanas, ¿verdad? Y la verdad es que yo cuando de ahí lo pasaba a números nunca me sonaba lógico. Me sonaba cuando tenía las peras y las manzanas. Pero cuando me lo pasaban a números yo decía, ¿qué es esto? Claro, cuando nos dicen metros con centímetros lo entendemos muy bien. ¿Por qué no puedo sumar metros con centímetros, sino que tengo que estar hablando del mismo tamaño, de la misma unidad? Esto es
¿Sí? Multiplicación. Recordemos que la multiplicación es una suma repetida. No olvidemos esa parte. ¿Sí? Nuevamente, fracción, determinar una fracción de una fracción y de una colección. Y también conocimiento de equivalencia. A esto démosle todo el tiempo del mundo. Y por último, la división. Nuevamente, las sumas repetidas son indispensables. ¿Sí? 1 partido 4. Sí, decimos 4. ¿Cuántas partes? Ah, hay 4 cuartos dentro de un entero. Estamos dividiendo ahí. ¿Sí? ¿Cuántos hay en? Miren, les aseguro que es un problema que dejamos pensando a niños de grado, ¿qué? 7 y 8. Primero básico. Tengo 1/3 de una yarda de pita y necesito dividirla en partes de 1/8 de yarda. ¿Cuántas partes tendré? Solo están leyendo y ya paniquearon, porque ya le tienen miedo a las fracciones. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto hay en? Empecemos con enteros. ¿Cuántos cuartos hay en un entero? Pero de ahí, ¿cuántos cuartos hay en un octavo? ¿Sí? Y nuevamente, para enseñar división necesitamos conceptos de equivalencia. Perdonen, me fui corriendo. Es un montón de información en un solo lugar, pero qué gusto tenerlos por acá. Realmente intenté terminar a las 50, pero no lo logré. Pero casi, Daniel. 3 minutos. Gracias, Bianca. Pues mire, yo creo que el mensaje está claro. Creo yo, pues por lo que estoy leyendo ahí de los colegas de Sergio, de Ezequiel, bueno, de todos los que están hablando, creo que lo captamos, ¿verdad, Bianca? Me voy a animar a resumir, pero usted me dice, no, Daniel, agréguele esto. Creo que es clave que todos trabajemos las nociones de las fracciones, o sea, entender qué está diciendo esa frase simbólica que está ahí, ¿verdad? Porque eso es lo que nos ha pasado, quedamos por hecho que todo el mundo lo entiende y empezamos a manipularlo a nivel abstracto y ni siquiera hemos entendido qué significa. Entonces, es el reto, ¿verdad? De poder hacerlo. De verdad, un hermoso tema, Bianca. Yo estuve muy bebiendo esto. Por supuesto que nos mueve también a todos para poder revisar nuestras clases. Y pues jóvenes, con esto se termina este curso que fue insuficiente, creo yo, Bianca, para el tiempo que teníamos. Estamos pensando para el año entrante trabajar de nuevo el tema, ya llevándolo despacio, porque ya lo vamos a platicar, de repente nos apoya Bianca, y los colegas que están acá de pronto nos pueden comentar. Nos pueden acompañar en ese curso. Los invitamos a terminar el curso, jóvenes. Ahí está en Crops para que ustedes se metan. Si no lograron cubrir todo, pues inscríbanse y todavía pueden hacerlo en forma virtual. Esta es un poquito la ventaja, que esto es asincrónico. Y bueno, y ahí generar su diploma o su comprobación para que puedan tenerlo en su hoja de vida. Todo eso escriban a la dirección de correo que le voy a pedir a Flor que nos haga la campaña de anotarlo. eh, para que accedan a la plataforma Crops y puedan trabajar, escuchar lo que Bianca nos dio en los otros cursos, explorar materiales o recursos que ella colocó ahí y bueno, mantener un contacto con Bianca. Muchas gracias, jóvenes. La editorial Piedra Santa se siente muy honrada de haber contado con Bianca, de haber dado este curso. No es por nada, como dice Bianca, los invitamos a que conozcan nuestros textos. Pues a mí me tocó editarlos, hacer autoría de varios y tratamos en lo posible de responder a varios de los puntos que dijo Bianca, siempre cuidando la conceptualización, porque es lo más importante, relacionándolo con la vida cotidiana, o sea, por ejemplo, temas como las fracciones equivalentes, pues empezamos desde problemas como de una persona que siembra un cultivo, en, qué sé yo, 2/3 coloca cebollas, en 1/3 coloca, que se
repollos, pero sí, pues necesita dividir su terreno para poder pues repartir en 3 personas. Bueno, y ahí nos vamos con el contexto. Entonces, son textos que están ahí a la orden si los quieren conocer de primero a sexto primaria. Reitero mi agradecimiento, Bianca, por esto que nos dio y para quienes nos acompañaron, pues qué bien que hayan estado por acá. Bianca, si se quiere despedir, este es el momento y así cerramos. Un gusto, agradezco los comentarios, los ánimos que me dan. Pues estoy para servirles definitivamente y yo siempre aprendo de todo, entonces por eso me encantan estas oportunidades. Gracias por el espacio, gracias Daniel, gracias Flor. Y estamos en contacto. A usted, Bianca, y si está leyendo los mensajes, ahí le están agradeciendo, están muy motivados. Y tía Karina por su pregunta. Si usted trabaja lo que está en CROPS y ahí les están anotando cómo acceder a ello, al terminar, después de una como prueba que puso Bianca, pues va a generar su diploma. Entonces, solo metas a la plataforma y termine eso, comuníquese con Flor, ahí está la dirección del correo y ella le va a orientar. Angélica, esa plataforma es la que le están colocando ahí donde Flor dice FM Valenzuela, Piedra Santa, les puede apoyar para que los oriente con esto, ¿verdad? Bueno, entonces aquí lo dejamos. Un abrazo para todos. Pasen una tarde, noche muy agradable. Y Bianca, un honor haber contado con usted. De verdad lo hemos estado platicando tras bambalinas, dijo uno ahí con colegas de Piedrasanta. Qué ameno fue esto, qué, digamos, cómo mueve, cómo lo rompe, ¿verdad? Y pues nos reta a mejorar. Así es que esperamos que todos hayan disfrutado y esperamos verlos el año entrante. Para todos, un mensaje de alegría. Bianca, feliz tarde, noche. Feliz noches, que estén bien. Se cuidan. Buena tarde a todos. Gracias, feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde, Claudia. Feliz tarde. Feliz tarde, gracias. Adiós, Lendy. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde, Karin. Feliz tarde. Muchas gracias. Nos vemos, Ezequiel. Bendiciones. Feliz tarde.